siendo las 10:19 minutos, se abre la sesión número 2 de la Comisión Permanente, por lo que solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. Por indicaciones de la Presidencia, doy a conocer el orden del día. Orden del día que se propone. Número 1, lectura del orden del día. Número 2, lista de asistencia. Número 3, declaratoria de quórum legal y en su caso instalación formal de la sesión. Número 4, lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión de la Comisión Permanente número 1, celebrada el 1 de septiembre de 2020. Quinto, síntesis de comunicaciones. Sexto, asuntos generales. Séptimo, convocatoria a la próxima sesión. Y octavo, clausura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias. Está a la consideración de la Comisión Permanente el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. Por instrucciones de la diputada presidenta, se pregunta a las señoras y señores diputados integrantes de la Comisión Permanente en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone. Favor de hacerlo de la manera acostumbrada. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad de los presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, aprobada por unanimidad, así como el voto favorable también de los diputados Miguel Ángel Sánchez y Fernando Escamilla, señalo que fue declarada aprobada el orden del día de la presente sesión. Tiene la palabra el diputado En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. En cumplimiento de la indicación de la diputada presidenta, procedo a pasar lista de presentes. Diputada Marta Alicia Mesa Oregón. Presente. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Remedios Olivera Orozco. Presente. Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez. Presente. Diputada María Isabel Martínez Flores. Presente. Diputado Carlos César Farías Ramos. Presente. La de la voz, diputada María Guadalupe Berber Corona. Presente. Sí, nada más que escuché a Fernando. Bueno. Ciudadana Presidenta, informo a usted que están presentes 5 diputados y diputadas que integran esta comisión permanente. ¿Mande? Así, 6 diputadas y diputados que integran esta comisión permanente. Faltando un diputado con justificación. Ruego a usted, señoras y señores diputados, y al público asistente ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. ¿No? Sí. En virtud de existir quórum legal, siendo las 10:25,
del día 8 de septiembre del año 2020 declaro formalmente instalada esta sesión número 2 de la Comisión Permanente y ser válidas las resoluciones que se tomen en esta. Pueden sentarse. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión de la Comisión Permanente número 1, celebrada el día 1 de septiembre del presente año. Diputada Presidenta, en virtud de que el acta en mención ya fue enviada previamente por vía electrónica, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 122, fracción cuarta y 136, fracción primera de su reglamento, solicito someta a consideración de la Comisión la propuesta de obviar su lectura y proceder en su caso a su discusión y aprobación. Gracias. Se pone a consideración de la comisión la propuesta de obviar la lectura del acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente para obviar la lectura del acta de la sesión número 1 de esta comisión. Por instrucciones de la diputada Presidenta, procedo a recabar la votación económica. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada Presidenta, que fue aprobado por unanimidad de los presentes. En virtud de haberse votado por unanimidad, declaro aprobada la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión número 1, celebrada el 1 de septiembre del 2020. Por tanto, se pone a consideración de la comisión el acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de la sesión número 1 de esta comisión. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia. Favor de hacerlo de la manera acostumbrada. Le damos la bienvenida al diputado Fernando Antera. Bienvenido, compañero diputado. Bienvenida y de verdad mucho gusto tenerte aquí. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión número 1 de esta comisión. En el desahogo del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. En virtud de que la síntesis de comunicaciones de la presente sesión ya fue enviada previamente a las diputadas y los diputados por medio electrónico, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción quinta, 136, fracción segunda de su reglamento, solicita someta a consideración de la Comisión la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates. Se pone a consideración de la comisión la propuesta anterior. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada Presidenta, que fue aprobada por unanimidad de los presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones. Continuando con el orden del día, en lo relativo a asuntos generales, se instalaron, en asuntos generales tenemos una información. Voy a dar el uso de la voz al licenciado para que nos informe.
Nos lo va a informar jurídico. Y si no, tú, Juan Pablo. Así fácil. Se trata del término que hubo de inconstitucionalidad. Ayer se dio respuesta. Ayer se dio respuesta y ahorita nos lo van a explicar. Ayer se venció el término, entonces se firmó y se mandó a regreso. Se tiene que mandar. ¡Páseli! Ay, pensé que era Alberto. Sí. Buen día, diputados. Les informamos que el día de ayer se rindió un informe a una acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos con el decreto que se aprobó de reforma al Código Penal de la ley Ingrid. Básicamente, la Comisión Nacional y la Comisión Estatal asumen que el tipo penal que se crea es una ley mordaza para el periodismo. Sin embargo, cuando se da el informe a la Corte, se señala que el tipo penal está incorporado a los delitos que van en contra de la Procuración y Administración de Justicia. Es decir, no hay nada que vincule al ejercicio del periodismo, sino es aplicable para quienes se les llama como primeros intervinientes en una escena, ¿no? Que llegan, aseguran, acordonan y ponen todos los embalajes habidos y por haber en el curso de una investigación criminal. Les recuerdo que en el caso de ese tema de la ley Ingrid, a la mujer la habían desollado, le habían quitado parte de la piel y esto había trascendido a los medios de comunicación, a la prensa, pero habían sido los mismos agentes de Procuración de Justicia, el mismo Ministerio Público, quienes lejos de cercar el paso, pues dieron ahora sí que acceso directo a una noticia amarillista, y es lo que se pretende. Hay una parte de la ley donde sí se establece que no se identifican los géneros de los sexos. Entonces, ahí hay un antecedente de la Corte que dice pues que no necesariamente al confeccionar la ley tienes que definir cada concepto, cada definición, cada vocablo. ¿Por qué? Porque el tipo va orientado a quien está en el supuesto. Es decir, si tú vas a normar un tipo para los arquitectos, los ingenieros, ellos conocen lo técnico de ese tipo, entonces no necesita estar describiendo, el que construye una obra, se entiende por obra esto, él sabe que es una obra. Entonces, asimismo, en ese sentido se rindió el informe. Y ahorita está en curso otra acción que vamos a informar en la siguiente sesión de la Comisión Permanente, que también es en contra de una reforma al Código Penal que se generó en marzo de este año. Les agradezco. ¿Alguna pregunta, compañeros? Gracias, licenciada. Le doy el uso de la voz a la diputada Remedios. Muchas gracias. Efectivamente, cuando se analizó el proyecto de referencia antes de pasar al Pleno para aprobar esa reforma al Código Penal, tuvimos algunas consideraciones de parte de algunos periodistas agrupados y en voz de el periodista Juan Ramón Negrete vinieron a expresar. Sin embargo, bueno, pues parece ser que el punto es solamente la redacción del contenido, porque efectivamente no se trata de limitar la libertad de expresión del periodista. No es ese el espíritu de la ley que se aprobó aquí en el Pleno, sino evitar, por el contrario, que personas ajenas al tema de la investigación puedan en algún momento desvirtuar o limitar los elementos probatorios.
Sin embargo, bueno, pues como no gustó la redacción, como quedó al final, ellos interponen este recurso. Su servidor ha platicado con el señor Juan Ramón Negrete en el sentido de que si es un renglón o un cambio de términos lo que ellos requieren, porque parece que así es, pues que hagan la propuesta para poder nosotros hacer la reforma, la corrección a la ley y que ya esto pues quede sin materia. Entonces yo lo pongo sobre esta mesa en la idea de que si con eso podemos terminar un juicio que pues no de alguna manera consume tiempo y recursos humanos de este Congreso, pues podamos combatirlo de esa otra manera. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz al respecto? Bueno, a no ser lo que diga el jurídico, ya se dio contestación porque es parte de que tenemos que contestar. Ayer se venció el plazo, ayer se mandaron los documentos. Yo creo aquí esperar a que si nos vuelven a mandar y en qué forma, porque si bien es cierto aquí Juan Ramón como presidente, él lo puede hacer de solicitar a lo mejor la reforma como tú lo sugieres, de ese renglón o a lo mejor, no sé, una cuartilla, ¿no? Una redacción, no, pero ya sería él, porque él ya puso su demanda, ya puso su denuncia. O no sé, que nos pueda orientar, Lee. Me gustaría comentarles algo que ayer, precisamente cuando integramos la información, de repente rescatamos nosotros eso que se dice en el dictamen. ¿Por qué? Porque dentro del proceso legislativo va la iniciativa que se presentó. La iniciativa, si recuerdan, estuvo avalada por el diputado Vladimir, por Ana Karen y por la diputada Livier. Que sí es fundamental, que de repente ha sido práctica reiterada, quizás en algunas sesiones, no deliberar. Eso yo sí les pediría que lo vieran como un talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque de repente el reforzar a través del proceso de subir a tribuna y de exaltar las bondades del decreto, el por qué la reforma es pertinente, el por qué la sociedad necesita, que estamos tratando de proteger, ocasionalmente ese espíritu que va en el discurso de ustedes no queda impreso en el dictamen. Y los diarios de los debates recogen precisamente eso, el espíritu del legislador. ¿Qué es lo que pretendió? ¿Por qué razón fue que lo normó, lo estableció, lo derogó, lo abrogó? Veíamos con el jefe de lo contencioso, con Miguel, precisamente, le digo, a ver, pásame el diario de los debates para revisar. Se pone a consideración el dictamen, se aprueba en lo general, luego la votación, y no hubo ninguna intervención. Entonces, para nosotros la materia prima, cuando se trata de defender la constitucionalidad de la ley, el quehacer del Poder Legislativo es adicional a la iniciativa, adicional al dictamen, adicional a la generación del decreto, toda esa deliberación, porque es donde ustedes, como 25 integrantes, nos dan la postura, ¿no? Yo regreso un poquito a la historia cuando se fueron al debate, que fue un debate muy intenso, del Tribunal de Justicia Administrativa, 12 contra 12, y contrastar los criterios y ver cada uno tiene una postura, eso es lo interesante del proceso legislativo. Cuando nos vamos a la defensa misma del por qué el legislador lo introdujo en una legislación penal. Entonces sí, para nosotros sería fundamental que cuando abordemos temas de naturaleza penal, que tienen una incidencia en el ámbito de libertad de la persona, porque le estamos estableciendo una sanción, una privación de la libertad, pues sí seamos un poco más exhaustivos por parte de ustedes, sobre todo que tienen ese espacio en tribuna para reforzarlo. Esa sería mi intervención, diputada. Gracias. Es correcto lo que usted dice, hay que deliberar, pero hay que recordar también que aunque deliberemos anteriormente, de todos modos las cosas salían
como tenían que salir, como querían que saliera. O sea, lo que uno dijera en tribuna no era una situación que se tomara en cuenta. Esperemos que ahora, ya con esta conformidad de los diferentes grupos, ya ese respeto y se pueda tomar en cuenta lo que uno opina en tribuna. ¿Alguno de nosotros, compañeros, que quieran hacer uso de la voz? ¿O ya damos por terminado esto? A ver, yo sí. Ah. Perdón. A ver, a mí entonces no me quedó claro cuál va a ser el mecanismo a seguir si nosotros, yo por ejemplo, que coincido con la diputada Remedios en volver a hacer esa parte de tener que sentarnos, el conciliar con el titular de este consejo, que, bueno, el presidente, que es Juan Ramón, escucharlo, o sea, pero la dinámica, el proceso o la vía, ¿cuál sería? Para que yo tenga perfectamente claro y no volver a cometer quizás o omitir alguna situación o alguna acción que vuelva a generar una inconformidad de este tipo. Mira, aquí la ruta a seguir, nosotros por conducto de la comisión de la diputada Remedios habíamos pedido a Negrete precisamente que nos diera a conocer los puntos de inconformidad para tener una reunión de trabajo. La reunión de trabajo no la hemos tenido. Cuando estamos en un medio de control, como la acción de inconstitucionalidad, la Corte va a resolver a lo mejor en un año, año y medio. En ese inter, ustedes pueden generar una distinta iniciativa para aclarar, para perfeccionar. Entonces, si de esa reunión de trabajo resulta algo que pueda incorporarse a través de iniciativa, tenemos que volver a presentar una iniciativa, pasarlo otra vez a dictamen. Si en el dictamen ya se ve la mejora que le podemos hacer a la ley o del mismo análisis que hicimos en el área contenciosa, se advirtieron algunos temas ahí, ya podemos en un nuevo dictamen generar la adecuación a ese decreto. Eso lo informamos a la Corte, sobreseemos el contexto de la acción de inconstitucionalidad que se está planteando y con base en ello, ya si la parte actora considera que hay otra vez vicios, pues puede irse a pelear. Pero de entrada, esa sería la ruta a seguir para enmendar. Ajá. Gracias. Yo decirles, aquí está Juan Pablo, no sé si él se recuerda, estaba en procesos legislativos en la legislatura pasada. En Chiapas se hizo una iniciativa que también la vetaron por ser parte de la ley Ingrid. Y aquí su servidora en la legislatura pasada, yo también presenté una que para nada era el tipo de amordazar a los periodistas, ni mucho menos. Que se levantaron los periodistas y me dijeron, no Marta, eso no. Lo que yo hice fue hablar con el Ejecutivo en ese tiempo y que la vetara porque si ellos se sentían agredidos, aquí yo pienso, y siguiendo tu opinión, es nosotros tener mesas de trabajo con Negrete y con sus asociaciones, no todos pertenecen a Negrete, sino con los demás, y poder sacar a lo mejor una iniciativa que los ayude a ellos también, que los apoye, pero que no entorpezca. El espíritu de Así es, y además que dejen también actuar a la policía, a la fiscalía, porque muchas veces sí es doloroso, pues, el ver a nuestro familiar que ha sido... Es que se está rectificando. Ajá, entonces podemos trabajar en mesas aquí y lo podemos estar citando, no importa que sea la permanente, son mesas de trabajo. Bueno, compañeros, hay otro punto que traemos para platicarlo con ustedes y que lo piensen, lo valoren. Lo estaban platicando yo con el licenciado Juan Pablo,
que es ver la manera de sacarlo de derechos humanos, ver la manera de sacar también lo de los magistrados. Ya se les está haciendo, ellos nada más es para tomarles protesta y no tenemos un día para hacerlo. El tiempo está pasando y ya es negligencia de nosotros, porque incluso ellos nos pueden demandar, porque ya es omisión de nosotros no tomarles la protesta. Yo se los pongo sobre la mesa para ver si hacemos una sesión extraordinaria, pero para esto trabajarla bien. Por lo pronto, sí quiero que lo tengan sobre su mesa de trabajo, esas dos situaciones. Son esas dos nada más, ¿verdad, Juan Pablo? La de los magistrados y la de derechos humanos. ¿O tenemos alguna otra pendiente, Emily? Pues está esa del rezago, la de derechos humanos, Sí, que ya es mucho. que ya tenemos un año ahí estancado. O sea, primero los amparos y luego los Estamos temas esperando en que se dieran lo de los cambios para Entonces, ponernos de acuerdo. yo pienso, yo le decía a él, a mí me gustaría ya convocar a una extraordinaria, porque ya tenemos el tema nosotros y sabemos cómo vamos a sacarlo. Entonces, yo lo pongo aquí a la opinión de ustedes para ver qué opinan. Yo quiero, si me da la palabra, Presidenta, Claro que sí. en el tema de derechos humanos, comentarle que estamos por citar a las dos comisiones para, pues no hemos tenido con la nueva conformación una nueva reunión y la tendremos a la brevedad, y en esa sesión vamos a analizar el último dictamen para ver si se confirma o si se modifica y poderle tener ya un dictamen a la comisión permanente para que se analice y se pueda convocar al pleno para su aprobación, análisis y aprobación en su caso. Perfecto, le damos el uso de la voz al diputado. Sí, gracias, buenos Ok. días. Efectivamente, la cuestión de los magistrados y los derechos humanos pues ha sido ya muy rezagado, ¿no? En mi opinión, yo considero que si se va a tomar la decisión de darle seguimiento, que sea de la manera más adecuada, en el sentido de que se lleve su tiempo, porque las anteriores veces ha sido muy acarreado, y eso ha generado también mucha polémica, ha generado mucha incertidumbre. Entonces yo creo que estamos en tiempo de hacerlo correctamente. Si este nuevo equipo de trabajo, yo lo llamo equipo de trabajo en general todo, es para bien, yo creo que también es parte de llevar a cabo correspondiente los temas pendientes, pero de esa manera, de esa naturaleza, que lo consideremos así, es mi humilde opinión, para que se valore, ¿verdad? Muchas gracias. Claro que sí, estamos de acuerdo, diputado, en su opinión, por eso lo estamos poniendo sobre la mesa. Vamos a tener sesión de la permanente para el día 15. Yo quería ver si ustedes quieren que sea el 15, que es martes, que son los martes, o de todos modos no va a haber gran celebridad. Podemos hacerlo el 15 temprano y nos vamos, o lo hacemos el lunes. Ustedes digan, lunes 14 o... Y ya el 15, ya cada comisión va a venir y va a decir, si lo tenemos, ya lo sacamos, y adelante del 15 podemos hacer una extraordinaria. Tiene el uso de la voz el diputado Fernando. Comentario nada más, hay un grupo de gentes que viene a entregarle a la gente del Congreso, a los que está en la permanente, un oficio. A ver si la permanente lo puede recibir. Sí, no, ya estamos enterados, incluso son personas adultas, nos mandaron las fotografías de las personas que están aquí abajo, y sí, nomás dijimos, porque ya empezamos la sesión, que al término vamos a ir. Gracias. Bueno, ¿algún otro comentario? Antero, me importan mucho tus comentarios. ¿Qué opinas?
Bueno, yo estoy de acuerdo con que se pueda abordar cualquiera de los dos temas. Seguramente en el tema de la Comisión de Derechos Humanos tiene una carga importante en términos de procedimiento. Ya se hizo en 2 ocasiones, se subió a tribuna, pleno, y vimos cuál fue el resultado del mismo. Para el nombramiento pues se requieren, que es la otra parte, la parte política, se requieren construir 17 votos. Entonces, más allá de pensar de quizá convocar en una fecha determinada, el establecer una extraordinaria para desahogarlo, pues hay que construir precisamente ese escenario para tener la viabilidad de que no nos podamos permitir por tercera ocasión tener un revés de carácter político en el Pleno. Entonces, más allá de poderlo subir para proyectar una extraordinaria, hay que construir el escenario de la propia Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Porque ya van 2 ocasiones, repito, y el tercero de tener un revés de carácter político, pues sería algo delicado, ¿no? Entonces, por eso yo creo que se tendría que someter a una revisión. Es un punto de vista personal. En cuanto al Tribunal de Justicia Administrativa, pues también es parte de lo que los abogados dicen de un procedimiento que se está desahogando. Creo que hubo una solicitud al propio Congreso del Estado para tomarles protesta. Desconozco si pasó o en qué momento pasó por síntesis de comunicación, porque creo que hay un alargamiento en darlo a conocer, y dijera Fox, ese sospechosismo no lo podemos permitir. También entiendo que hubo un informe al juzgado de distrito por parte del Congreso del Estado en referencia a que el Poder Ejecutivo también ya hizo o publicó en términos de la afirmativa ficta el hecho de que los magistrados pudieran ya rendir protesta. Entonces, no sé si hubiera algún término, entiendo que no hay término para que puedan rendir protesta, se tiene que pronunciar el juzgado de distrito en consecuencia, o se tenga que tomar protesta para que se pueda cumplimentar el procedimiento y no caigamos nosotros en desacato. Hay una serie de interpretaciones jurídicas que me gustaría que pudiéramos conocer los legisladores por parte del área jurídica para tener claridad en dónde nos encontramos situados y en consecuencia pensar si se va a convocar para hacer la toma de protesta de los magistrados, ¿no? Hay que recordar que 2 de los 3 magistrados actualmente pues desempeñan el propio cargo, y que en ese sentido, bueno, pues si no sé cuándo se remitió la solicitud para toma de protesta. El 14 de agosto, por cierto. El 14 de agosto. ¿Llegó el 14 de agosto? Llegó aquí el 14 de agosto pasó por síntesis de comunicaciones y se turnó a la Comisión de Justicia y Poder, pero ahí quedó. Ahí guardó el sueño de los justos. Sí, ahí está dormido todavía. Y luego ahí hay otro tema, ¿no? Porque la propia Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes en aquel entonces dice que todavía el procedimiento no se agota. Dice que todo el procedimiento que se dio respecto al nombramiento no se agota, y hay otra interpretación que dice que subió a pleno ya el dictamen y fue desechado, pero nunca fueron votados los propios magistrados, como lo marca la propia ley orgánica y la convocatoria. Entonces, hay una serie de elementos de carácter jurídico que debemos de encontrar una ruta institucional que no nada más tiene que ver con la toma de protesta de los propios magistrados, sino encontrar todo el camino jurídico, porque seguramente habrá quien en esa interpretación que dice, a ver, es que no se ha agotado ese procedimiento, para el Ejecutivo ya se agotó, para el último informe entiendo que ya se agotó y nos allanamos en el sentido de que sí se hace efectiva la afirmativa ficta, y luego entonces, pues yo quisiera entender más o menos cómo está el tema en claridad jurídica para ver hacia dónde nos vamos, ¿no? Y luego entonces sí, convocar para toma de protesta de los propios magistrados. O sea,
saber cómo está el tema en términos, cómo lo están leyendo los propios jurídicos del Congreso. Bueno, yo invito a los que conformamos la permanente, si así lo gustan y lo quieren, tener una reunión de trabajo directamente con el abogado de jurídico para que nos informe paso a paso cómo va esa situación. También es importante que además de que Malú está dentro de la permanente, es la presidenta de esa comisión, nos dé a conocer cómo está ese expediente dentro de su comisión. Aquí podemos poner un día, yo lo pongo a consideración de ustedes dos, tuyo y de Rogelio, que son los que están un poco delicados, y que digan para el miércoles, el jueves, el domingo, el día que ustedes quieran, estar con el jurídico en una mesa de trabajo y que nos informe detalladamente, paso a paso, de cómo está esa situación de los magistrados. Creo yo que sería lo más correcto. ¿Puedo hacer otra pregunta? Adelante. El licenciado, solamente de manera breve, quiere hacer unos comentarios respecto al tema, para ponernos en contexto un poco, y ya posteriormente, como le indica la presidenta, yo creo que sí debemos de tener una reunión donde se nos explique qué es lo que ha pasado, porque la verdad, digo, nosotros vamos tomando y entrando la comisión, y de verdad hay muchísimas dudas, pero no sé si gusta. Sí, miren, les agradezco. Si mal no recuerdo, fue en el mes anterior, cuando estaba el diputado Guillermo como presidente de la mesa directiva, que comentamos aquí en lo informal que el camino que se eligiera, pues tendría que ir bajo el consenso de la mayoría de los diputados, ¿no? ¿Por qué? Porque yo les planteaba, ya cuando nos reunamos en la mesa de trabajo con el expediente en mano, tenemos un procedimiento de amparo que no se ha calificado en su cumplimiento. Es decir, la etapa final donde el juez dice si todo el proceso de cumplimentación de una ejecutoria de amparo fue debidamente cumplida o no fue debidamente cumplida, el juez de distrito no se ha pronunciado, ¿verdad? Esa es una arista. La segunda es que si el juez no se ha pronunciado, pues todavía hay un interés del quejoso, y todos ustedes saben quién es el quejoso, ¿verdad? Es una persona que acaba de ser destituida de aquí del Congreso. Entonces, la postura que mantuvo siempre el Congreso, desde que se inició todo este tema, la postura institucional, fue que el gobernador hizo todo lo que tuvo a su alcance para no seguir los lineamientos de un amparo en revisión. Se fue a una... ¿Mándame? Se fue a una controversia constitucional. Como institución Congreso fue a recurrir esa controversia constitucional, desechó la controversia constitucional la Corte, y después se continuó un procedimiento, y al menos en el contexto institucional, la Comisión de Justicia y la mesa directiva habían señalado que era irregular la forma en que el gobernador había repuesto el procedimiento. Eso todavía no lo define el juzgado de distrito, si fue correcto o fue incorrecto. Les anticipo, ya que nos veamos en el expediente con constancias en mano, hay un acuerdo que se genera donde en apariencia se nos revoca a nosotros como parte de la dirección jurídica para el conocimiento de ese asunto, y ese revocamiento lo genera el presidente de la mesa directiva, el diputado Memo Toscano. Entonces, nosotros ahorita formalmente injerencia en el expediente no tenemos el expediente de seguimiento, eso sí, y lo podemos analizar, pero ya ir a revisar el expediente o tener en cierta forma la posibilidad de interactuar con el personal del juzgado o con el juez, ya no se tiene. Pero con gusto proveemos al apoyo de las comisiones, sobre todo porque apenas la semana anterior se hizo la entrega-recepción de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, ¿no?
Entonces, los escenarios los podemos analizar para medir riesgos, porque como usted comentaba, ¿no? En el caso de derechos humanos se tuvieron 2 rondas, 2 dictámenes, ninguno transitó, y sí sería también pertinente en del tema de justicia administrativa, pues que ustedes tomaran una decisión sobre eso. Es cuanto. Gracias. En el uso de la voz, el diputado Rogelio. Sí, gracias. Yo coincido con la diputada Malú, que hagamos una reunión de trabajo con jurídico. Están de acuerdo también los demás compañeros diputados, Montero, todos. Porque la verdad, yo me llevé la experiencia en estos 2 temas anteriores de mucha polémica. Y sí, yo creo que es conveniente que hagamos una mesa de trabajo los días que tengan que hacer, pero que con esa prudencia en el aspecto jurídico y todo lo que conlleve, tengamos una respuesta como debe de ser para no tener esas críticas. Y sobre todo que en esa mesa de trabajo sea de común acuerdo en las decisiones correctas, ¿verdad? Entonces yo creo que eso, yo por mi parte, la reunión de trabajo para mí sería con jurídico muy oportuna, y creo que como deben de ser las cosas, ¿verdad? Es cuanto. Bueno, esa es la propuesta que hice yo, de que nos pudiéramos sentar a platicar lo que somos la comisión permanente. Aquí hay opiniones. Me pide la diputada Remedios que pudiera ser el día 15, terminando nosotros de la permanente, sentarnos ya con usted. Lo podríamos hacer aquí en la sala de juntas, no hay estamos aquí para estar, y que vengan los abogados de jurídico, usted, que esté aquí Juan Pablo, para que estés aquí ese día, para ver, y nosotros los que somos de la permanente. Entonces, ya queda esa fecha, compañeros, para que no hagan agenda. Martes 15. Bueno, de conformidad al siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, señoras y señores diputados, a la próxima sesión de la Comisión Permanente a celebrarse el 15 de septiembre del presente año a partir de las 10 horas. Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, ruego a todos los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las 11:03 del día 8 de septiembre del año 2020, se declara clausurada la sesión número 2 de la Comisión Permanente. Por su asistencia, muchas gracias.